Plática que nos va a hacer favor de dar el maestro Bernardo González Rosas, de quien a continuación leeré su semblanza. El maestro Bernardo González Rosas es un experto en asuntos del sistema financiero mexicano con experiencia adquirida a través de 20 años. A la fecha, es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro AC, así como asesor del Banco Mundial y del Financial Integrity Network. Ha trabajado para otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. También ha sido directivo en bancos de desarrollo, en áreas de diseños de producto, planeación estratégica y comerciales. Como titular de la Unidad de Banca de Desarrollo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinó la política pública de los bancos de desarrollo y presidió los consejos directivos y comités de estos. Desde hace más de 6 años, ha sido regulador del sistema financiero, primero como vicepresidente de política regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, después como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente como presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En estos años, el maestro González Rosas participó en el diseño de la reforma financiera de 2014 y fue pieza fundamental en su implementación. Como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, encabezó la renegociación del capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio. También de forma destacada coordinó el diseño y proceso de aprobación de la ley FinTech en el Congreso, así como su implementación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A él se le atribuye el diseño de la Política Nacional de Inclusión Financiera, así como la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Por ello, Bernardo González ha alcanzado un alto reconocimiento en el sector financiero mexicano e internacional por su conocimiento y dominio en temas como la transformación digital de las instituciones, fintech, ciberseguridad, competencia en el sector bursátil e inclusión financiera. Bernardo González ha sido miembro de organismos que establecen estándares internacionales como el Financial Stability Board, del G20, el Comité de Basilea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, la Asociación Global para la Inclusión Financiera del G20, la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI, y la Organización Internacional de Reguladores de Valores, entre otros. Bernardo tiene una licenciatura en Administración con especialidad en Finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en la Escuela MacArthur en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Ha sido catedrático de la materia de Finanzas Públicas en la Universidad Iberoamericana y en el ITAM. Maestro González Rosas, le agradecemos mucho su participación en esta plática virtual sobre un tema tan importante, tan vigente y que ha causado mucha inquietud y controversia. Le cedo el uso de la palabra, por favor. Adelante. Al contrario, Gerardo, muchísimas gracias por invitarme a participar. Es un foro muy relevante para mí en lo personal y para la asociación, y además me da gusto ver a buenos amigos como Emilio y Carlos, Emilio Llanes, Carlos Fonserrada, que por ahí veo sus nombres. Muchas gracias por la invitación. Pues como decía Gerardo, a mí me gustaría que pudiéramos aprovechar esta ocasión para que les platicara un poco las características generales que tiene esta reforma que se anunció hace algunos días, el 22 de julio, como una reforma pues muy relevante para el sistema de ahorro para el retiro, que está enfocada particularmente a los trabajadores del IMSS. Pero si quieren, quisiera empezar un poco describiéndoles en qué consiste, quizá algunas preguntas o cuestionamientos que, como decía Gerardo, han ido surgiendo en el tiempo sobre la reforma se contesten durante la presentación, pero si tienen cualquier pregunta a lo largo de la presentación, para no dejar llegar hasta el final, podemos detenernos y obviamente al final una sesión específica de preguntas y respuestas. Voy a proyectar la presentación que hacemos normalmente con el Consejo Coordinador Empresarial para asegurarnos, obviamente, que es todo lo que el Consejo Coordinador diseñó, que en ese grupo de trabajo realizamos, y luego qué es lo que realmente hoy está
en la mesa, o va a estar en las siguientes horas en la mesa de los legisladores. ¿Se ve bien la presentación? Creo que ya no. Listo. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Muy bien. Sí se ve. Gracias. Pues bueno, primero los antecedentes. Muchos de ustedes seguro están familiarizados con estos antecedentes, pero vale la pena recordarlo. En 1943 fue cuando se promulgó la ley del Seguro Social y se estableció un sistema que en ese momento se conoció de beneficio definido. Esto es que los trabajadores activos sostienen a los trabajadores que se retiran, se jubilan y reciben una proporción del salario que obtuvieron por los últimos 5 años. Ese es el beneficio definido. Ese sistema está basado en la solidaridad intergeneracional, pero pues tiene que haber algunos supuestos muy claros y darse esos supuestos para que sea sostenible ese sistema. ¿A qué me refiero? A que tienen que ser muchos trabajadores activos los que están trabajando precisamente para dar un sustento a los que se van retirando. De lo contrario, ese sistema no es viable. Y eso empezó a cambiar en México. Obviamente se veía que las proyecciones demográficas era que cada vez nos vamos a convertir en un país de adultos mayores, que va a haber menos jóvenes. Ese bono demográfico que tanto sonaba se nos ha ido acabando. Todavía quedan algunos años, pero sí para el 2050 es cuando ya realmente habrá muy pocos jóvenes respecto de la población que seremos adultos mayores en ese momento. Se promulga en 1997 por este cambio en la dinámica poblacional la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1995 y entró en vigor en el 97 junto con la ley del sistema de ahorro para el retiro, el cual crea administradoras de fondos para el retiro y le quita esa labor que venía haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y que hay que decirlo, también fue una de las causas por las cuales se modifica el sistema. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social en su momento hubiera hecho las reservas técnicas suficientes para poder pagar ese beneficio definido que les platiqué a las generaciones siguientes, también se hubiera podido, por lo menos por un tiempo mayor al que se dio en la realidad, pero pues mucho de los recursos que ingresaban al Instituto Mexicano del Seguro Social, una parte se iba a gasto operativo, otra a la construcción de hospitales y demás, los cuales tenían que generar ciertos retornos y flujos positivos al instituto, pero no fue así. Y por lo tanto esas reservas técnicas no existieron y se tuvo que cambiar el sistema a este sistema de ahorro para el retiro, que cambia de fondo la visión sobre cómo atender el retiro de los trabajadores mexicanos. Un poco, en lugar de ser un sistema solidario intergeneracional, es un sistema solidario en el tiempo con uno mismo, déjenme ponerlo así. Se crean cuentas individuales que son administradas por estas administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, y ahí las contribuciones tripartitas, que esa es una característica particular de nuestro sistema, no en todos lados es igual. Aquí aporta el gobierno, el empresario y el trabajador a su cuenta individual. Esos recursos se van acumulando a lo largo de la vida activa, de la vida laboral de las personas, y cuando se retiran hay un monto muy superior que generó intereses, rendimientos a favor del trabajador. Y lo que se busca es que ese monto de ahorro sea lo suficientemente grande para garantizar una pensión digna. ¿A qué nos referimos a esto? Va a haber un concepto que voy a usar a lo largo de la presentación que se conoce como tasa de reemplazo. Es una proporción, es una división muy sencilla, es cuánto representa la pensión de un trabajador respecto de su último salario. Y lo que estamos buscando para que una pensión podamos decir que es digna
es que ronde entre el 60 y 70% de ese sueldo, de ese último sueldo del trabajador. Es como el mínimo estándar para mantener cierta calidad de vida después del retiro, después de la vida laboral. Entonces, se crea el Sistema 97, hoy tiene 23 años de existencia, sin embargo, ha generado cosas muy positivas para el país. Déjenme comentar rápidamente cuáles son. La primera y más importante es que eliminó esta incertidumbre que había de que el gobierno pudiera seguir pagando pensiones y que más bien habría un sistema de pensiones completamente financiado. Y está financiado por los ahorros de cada trabajador y los rendimientos que obtienen las AFORES en favor de los trabajadores. Segundo, ha facilitado y contribuido a la responsabilidad fiscal, a tener finanzas públicas sanas en México. Ha también permitido que el gobierno logre financiarse con recursos de largo plazo a bajas tasas de interés. Muchos de ustedes, si les tocó vivir el 95, la crisis del 95, uno de los principales problemas era que el gobierno no tenía recursos para financiarse de largo plazo, se quedó sin recursos del exterior y tenía que estar refinanciando su deuda cada semana, un escenario verdaderamente muy complicado. Hoy la mayor proporción de la deuda pública es a largo plazo y es en moneda nacional, no es en dólares. Parte de eso se explica en buena medida por la existencia del sistema de ahorro para el retiro. Y el otro tema es que ha ayudado el sistema, el SAR, a, déjenme poner así, profundizar el mercado de valores. ¿Qué significa esto? Que hayan más activos financieros en los cuales se puede invertir, mayor financiamiento y tener un mercado de valores en general más grande. Nuestro mercado, para ponerlo en contexto, a pesar de que es chico en comparación con otros países, relativamente a países como a la suma de Chile, Perú y Colombia es del doble del tamaño de estos países. Entonces tampoco es menor, pero evidentemente no alcanza un tamaño como el que debería para nuestra economía, pero sí ha ayudado evidentemente el SAR a que crezca. ¿Qué es entonces, si todo suena tan bonito, lo que los retos de este sistema? Irónicamente, es pues el objeto para el cual están creados los sistemas. Este sistema, la perspectiva que tiene, es que solo el 30% de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social podrían alcanzar o tener una afirmativa de pensión. ¿Qué significa esto? Que lo que tú hubieras acumulado de ahorro para el retiro en tu Afore, puedas tener una afirmativa de pensión. ¿Esto qué es? Que puedas utilizar ese recurso para comprar una renta vitalicia, es decir, una pensión, una mensualidad a perpetuidad hasta que te mueras, o en su caso, que te den el monto de la Afore en mensualidades. Son esas dos alternativas. Pero para lograr eso, necesitas contar con 1,250 semanas de cotización en un empleo formal. Estos son más o menos 24 años. Y desafortunadamente, cuando se desarrolló esta reforma del 97, había poca información y pocas bases de datos sobre el tamaño de la informalidad en México. Y la realidad es que a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que el mercado informal en México es enorme. Es casi el 60% de la población económicamente activa. Y esto no es que el 60% viva todo el tiempo en la informalidad. Normalmente la gente está en un empleo formal, de pronto si pierde el empleo se va a la informalidad, o de pronto tiene un empleo independiente, sin patrón, que no hace aportaciones a la seguridad social. Y esa es la realidad de nuestro mercado laboral. Por lo tanto, 1,250 semanas. Que alguien pudiera cumplir con 24 años de trabajo en un empleo formal es muy difícil que se logre. La perspectiva es que solo el 30% de los trabajadores mexicanos. ¿Eso a qué nos lleva?
a que el otro 70% no se iba a ir con las manos vacías, iban a recibir el monto completo ahorrado en su Afore en una sola exhibición, con todos los peligros para el retiro que eso representa. Mucha gente lo que piensa es, oye, voy a usar ese dinero para poner un negocio y para dedicarme a eso en mi jubilación, pero no tienen en cuenta que es el único recurso que van a tener para la jubilación. A veces esos negocios no les va bien o invierten en negocios que los embaucan, familiares, amigos, pierden el dinero o simplemente no lo administran bien y se acaba mucho tiempo antes en gasto corriente en lugar de mantenerlo prudentemente pues, para todos los años de vida que quedan. Entonces, esos dos retos yo les diría que tienen que ser resueltos y desde hace varios años, por lo menos unos 10 o 15 años, los expertos en el sistema de ahorro para el retiro han estado insistiendo en la necesidad de reformar el sistema. Yo, después de ser servidor público, como comentó Gerardo en mi semblanza, por 20 años me incorporé a la Amafore en enero del 2019 y me uní a estas voces, pues que un poco insistimos en la necesidad de cambiar los parámetros. El sistema ha sido bueno. Hay otras voces que, por ejemplo, sugerían el regresar a esquemas de beneficio definido en el que el gobierno promete una pensión, pero no están realmente fondeados esos recursos. Y de nuevo, ahí el riesgo son dos. Esa historia ya la vivimos. Parte es, hoy no se puede por la dinámica demográfica de nuestro país y tampoco se puede por las finanzas públicas, pues ahora cada vez más frágiles que tenemos. Por lo tanto, se vuelven ejemplos como el de Argentina, en el que en el 2009, justamente también a la mitad de una pandemia y de una crisis financiera internacional, Argentina decide, el gobierno de Cristina Kirchner, nacionalizar los fondos de pensiones, las AFORES argentinas. Y lo que le da a cambio a todos los argentinos que habían hecho aportaciones, incluso voluntarias para su retiro, les expropia esos recursos y les da una promesa de una pensión de beneficio definido. La verdad es que la historia ha sido muy desafortunada para Argentina. Hay cualquier cantidad de testimonios que hoy indican pues, que ni siquiera el país tiene la posibilidad de pagar las pensiones que prometió, además de que son pensiones que se han vuelto muy bajas por los procesos de hiperinflación que ha tenido ese país, además de los graves problemas de sustentabilidad fiscal. Entonces, bueno, dado esto, como decíamos, el objeto de reformar el sistema viene de garantizarle a los adultos mayores en nuestro país una pensión adecuada y que sobre todo más trabajadores alcancen la pensión, no solo el 30%. La reforma busca en este sentido poner en marcha medidas y condiciones que generen recursos para que los trabajadores tengan una mejor jubilación y se reduzca también la brecha que hay entre quienes ganan mucho y ganan menos. Las medidas propuestas también contemplan la realidad de nuestro mercado laboral que yo platicaba, el alto nivel de informalidad, el reto de la desigualdad y las nuevas tendencias demográficas que platiqué. Lo más importante, yo les diría, esta propuesta pone en el centro de todos los esfuerzos al trabajador mexicano, pero lo hace sobre un sistema que nos ha costado a todos 23 años tener. Y eso es bien complejo, porque las propuestas a las que me refería, lo que proponían era que fuera el IMSS de nuevo el que se encargara de la administración de los recursos contra una promesa de administrarlos. El acuerdo toma como base esta reforma que se anunció por el gobierno de la República, el Consejo Coordinador Empresarial, los sindicatos, toma como base una propuesta que llevó el Consejo Coordinador Empresarial y todas sus cámaras, los 12 organismos, y le presentó a las autoridades. El acuerdo, sin embargo, que se anunció, no incorpora otros aspectos que propuso el CCE y que son muy relevantes que voy a mencionar y realmente es la mínima reforma posible la que se anunció con la posibilidad de que todavía haya algunas discusiones en el Congreso y se puedan incorporar
temas adicionales. Pero si quieren, para entrar en esta materia, déjenme platicarles en qué consiste este acuerdo. El sistema que se propone se basa en esta gráfica. Y a lo mejor, díganme si es clara, creo que de manera esquemática deja puntualmente esquematizado el sistema de ahorro para el retiro y el sistema de pensiones para los trabajadores del IMSS. Uno, tenemos un pilar universal, que es la pensión universal. Esta pensión ya tienen acceso todos los mexicanos, independientemente de si están en el sector formal o informal. Representa más o menos 1,275 pesos mensuales para todos los adultos que tienen 68 años y más o que viven en zonas rurales y tienen 65 años. Luego viene el sistema de ahorro para el retiro encima de esta pensión universal. ¿Y qué ofrece el sistema de ahorro para el retiro? Lo que garantiza para todos aquellos que hoy ganen, o más bien alcancen los 65 años de edad y 1,250 semanas de cotización, que decimos es muy difícil, les da una pensión mínima garantizada, es un beneficio definido, acotado, pero es un beneficio definido, que ofrece el gobierno a todos los trabajadores que logren 65 años de edad, 1,250 semanas. Esa garantía es por 3,198 pesos mensuales, los cuales, si se suman a la pensión universal, pues ya estamos hablando de más o menos 4,000, que son 4,400, 4,500 pesos. Ahora, esta es una pensión mínima de garantía que el gobierno la va a dar si con los ahorros acumulados de cada trabajador no le alcanza para tener una pensión de al menos esa cantidad. ¿Sí me explico? O sea, a lo largo de toda la vida laboral vamos contribuyendo a la FORE y la FORE va generando rendimientos. Si el monto acumulado nos da para tener una pensión superior a los 3,198 pesos de la pensión mínima garantizada, entonces podemos optar por esa alternativa. Si lo que se ahorró es igual o menor a la pensión mínima garantizada, se da la pensión mínima garantizada a todos los trabajadores que cumplan con los requisitos. Ahora, ¿qué pasa? Que evidentemente hay también el componente de aportación voluntaria. Cada trabajador puede decidir meterle más dinero a su Afore y generar más rendimientos. Entonces eso ya va haciendo que la pensión vaya creciendo de tamaño. Ese es el diseño conceptual. Ahora vamos a ver qué es lo que se está mejorando. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de entrar al detalle de los cambios paramétricos. Ok. No, está bien. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué se cambia? Uno de los primeros temas es el monto que ahorramos en México es muy bajo en comparación con otros países. Apenas ahorramos el 6,5% del sueldo para todos los trabajadores afiliados al IMSS. En otros países, déjenme ponerlo en términos comparativos, en países como Chile, Perú, Colombia, esas tasas rondan el 15-16% del ahorro. Entonces, México está muy por debajo de todos los países, es el país que menos contribuye de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y si le ponemos poco dinero a la alcancía, pues lo que va a pasar al final cuando la rompamos es que va a haber poco dinero y es lo que está sucediendo. La expectativa de tasa de reemplazo, ¿se acuerdan ese factor que les expliqué al principio? Es la expectativa del 30% del último ingreso. Entonces, también muy baja. ¿Qué se está buscando con esta reforma? Que el ahorro obligatorio, esas aportaciones tripartitas crezcan del 6,5% al 15%. Entonces, esto nos pondría ya en niveles internacionales de ahorro para el retiro, pero además va a mejorar la tasa de reemplazo considerablemente. Ahorita les digo por qué. Ahora, ¿de dónde va a venir el dinero extra? No se le está pidiendo un esfuerzo adicional a los trabajadores, sobre todo a los de menores ingresos, porque pues, los salarios en México son de los más bajos también de la OCDE. Tiene que ver
sí con un retraso en el incremento del salario mínimo, pero que no ha ido aparejado de un incremento de la productividad. Y esos son factores estructurales, pero que de todos modos ponen a México con salarios mínimos muy bajos, incluso comparado con países de desarrollo económico similar a México. El incremento del ahorro, por lo tanto, vendría de parte del sector empresarial. Ese es el gran acuerdo que le llevó el Consejo Coordinador Empresarial al gobierno y a los trabajadores. Un acuerdo que se gestó al interior del Consejo Coordinador con el acuerdo de Coparmex, con Canaco, ABM, AMIB, Canacintra, en fin, las 12 organizaciones que son parte de la comisión ejecutiva del CCE, el Consejo Mexicano de Negocios, las empresas globales, etcétera, etcétera. Y que un poco viendo pues, las perspectivas de riesgo para los trabajadores, la gran deuda social que tendríamos y sobre todo los riesgos sociales que podría haber en el futuro cuando se empiecen a retirar las generaciones de trabajadores afiliados a esta ley, porque hay que decir que hasta el momento no se ha jubilado un solo trabajador con esta ley, pues que era el momento de hacerlo. Y estas discusiones se estaban teniendo el año pasado, iban muy avanzadas, cuando llegó la pandemia y evidentemente eso detuvo todo el proceso de negociación y avance del proyecto de reforma. Pero bueno, regresando a este tema y ahorita continúo con esa discusión, parte de la reforma también lo que busca es que sean los empleadores, decimos, los que van a hacer el incremento. Va a ser gradual, no va a ser en una sola exhibición. Esto le permite a las empresas el poder asimilar el incremento de manera gradual en 8 años. Es 1% más o menos cada año. Y hay un periodo de gracia de 2 años para pues dar suficiente espacio a las empresas para que ese incremento empiece no a la mitad de la pandemia, obviamente, sino una vez que esta termine y que haya cierto proceso de recuperación, no total de recuperación económica, pero sí que por lo menos hayan estabilizado las cosas y ya tomemos una senda de recuperación. Se propone también que la cuota tripartita, lo que corresponde al gobierno, nada más lo que pone el gobierno, esos recursos se concentren en un apoyo que se llama cuota social, que ya existe hoy, pero esto incrementaría ese apoyo del gobierno para focalizarlo en los trabajadores que ganen hasta 4 unidades de medida. Y ahí es donde está quizá el 80% de los trabajadores mexicanos, hay que decirlo. También en México, pues ganan muy poco los que están contratados en un empleo formal y ganan entre 1 a 4 UMAS. La idea es que toda esa contribución tripartita que antes el gobierno, bueno, que todavía hoy el gobierno le pone a todos los trabajadores, se concentre específicamente en los de 1 a 4 UMAS para que se incremente su ahorro obligatorio más rápido y lleguen al 15% antes que todos los demás. También esta aportación y este diseño es bien importante para aquellos que dicen que esta reforma puede generar un incremento de la informalidad porque incrementa el costo de los empleos formales. Fíjense que el gobierno está pagando principalmente el incremento del ahorro obligatorio para los trabajadores, para el grueso de los trabajadores, para el 80%, como les decía, porque el gobierno es el que está poniendo la cuota social, que es decreciente. Para un salario mínimo pone el 100%, para dos salarios, perdón, para una UMA pone el 100%, para dos sumas de ingresos pone el 90% y así sucesivamente. Entonces, en realidad, al sector privado casi no le cuesta la mayor parte de la fuerza laboral, de la mano de obra de los trabajadores mexicanos, y sí van a tener que poner más recursos, obviamente hasta el 15%, para mano de obra más calificada, pero ahí es donde evidentemente pues, se genera más valor y las empresas pueden estar más dispuestas a pagar un poco más por mano de obra más calificada que por quienes ganan menos. Y con ello es un diseño que lo que busca es disminuir el efecto sobre la informalidad,
que también hay que decirlo, no hay ningún estudio científico que pruebe que con niveles de informalidad tan altos como los que hay en México, de casi el 60% de la población económicamente activa, un incremento de esta naturaleza en la seguridad social genere un proceso de mayor informalidad. Ya es tan alto que en realidad no se contribuye a que ésta se incremente. Muy bien, si quieren paso a la siguiente lámina. La siguiente lámina tiene que ver con, el primer punto fue cómo se incrementa el ahorro del 6,5 al 15%. La segunda parte es lo que les decía, 1,250 semanas es demasiado. ¿Qué hay que hacer? Disminuir el número de semanas a 750. Y estos son aproximadamente 15 años de trabajo. Es mucho más asequible para un trabajador mexicano, tanto así que lo que esperamos es que en lugar de que solo 30% de los trabajadores mexicanos alcancen una pensión, sea el 90% los que lo logren con este parámetro. Hay que decir que la Secretaría de Hacienda en estas discusiones que se tienen propuso que sí se disminuya al 750, pero que se regrese a 1,000 semanas después de 10 años. La verdad, no creemos que eso sea conveniente, no creemos que sea algo que deba ocurrir. Ojalá en el Congreso eso se pueda corregir para que se queden 750 semanas, pero de todos modos hay algo en la ley que establece que dentro de 10 años, cuando se llegaría de nuevo a esas 1,000 semanas, se revisarán los parámetros del sistema y si están fuera de la realidad del mercado laboral tendrán que ajustarse nuevamente. Entonces, ojalá podamos corregirlo. Evidentemente el gobierno lo hace por prudencia fiscal, pero ahora les explico, esta reforma total no le cuesta nada adicional al gobierno, podría dejarla en 750 semanas porque es lo que se dice es una reforma fiscalmente neutral. Le va a generar ingresos extras al gobierno que no tenía previsto al momento de pasar de una contribución del 6,5 al 15%, sobre todo para todos los trabajadores que están en la ley anterior, que todavía siguen trabajando en la ley anterior, en la del 73, y que ellos ya tienen garantizado el beneficio definido que les toca. Pero el gobierno va a tener una recaudación adicional que no se esperaba, de 6,5 al 15% del salario. Ese ingreso adicional, más lo que se va a ahorrar el gobierno de la contribución tripartita, en lugar de dársela a todos los trabajadores, solo concentrarla en los trabajadores de menores ingresos, esos ahorros que son muy relevantes para las administraciones de los siguientes 20 años, permitiría que fuera una reforma que no le cuesta al gobierno de México, no a ninguna administración en lo particular. ¿Qué más? En el diseño de la propuesta, yo les diría que se consideraron dos aspectos para mitigar el impacto para la economía y para los empresarios. Para la economía era que no se incrementara la informalidad. Ya expliqué cuál fue el mecanismo que se incorporó. Y segundo, que no le impacte a los empresarios. Y por eso la gradualidad de 8 años, por eso los 2 años de gracia y un incremento apenas de 1% anual, que evidentemente las empresas están en una mejor posición para absorber ese gasto, para transmitirlo a los precios de la economía, a las negociaciones con proveedores, que ningún otro de los actores del tripartismo, que son el gobierno o los trabajadores. ¿Cómo se ven las tasas de reemplazo después de la reforma? Y miren, esta gráfica es interesante. Si quieren, si pueden poner un poco los ojos sobre esta línea azul más bajita, esa era la tasa de reemplazo para trabajadores de 1 a 10 salarios mínimos con la ley 97, con la ley que hoy está vigente, hay que decir. Un trabajador de un salario mínimo se llevaría 80% del salario mínimo. Con alguien que gana 2 salarios mínimos se estaría llevando más o menos el 45% de su salario. Eso ya está fuera de los parámetros que les platiqué de lo que es lo ideal. Para alguien que gana 3 salarios mínimos, pues ya anda en los 30, ¿no? Y ahí se estabiliza más o menos el 30% de la tasa de reemplazo. No es suficiente y era parte de lo que se tenía que cambiar.
¿Cómo se va a ver el nivel de reemplazo propuesto con esta reforma? Pues para un trabajador de un salario mínimo ya llega al 100%, alguien de 2 salarios mínimos al 80%, alguien de 3 salarios mínimos al 60%, y más o menos ahí se estabiliza más, hasta el 50%. Pero ¿qué pasa? A esto hay que sumarle la pensión universal, que también es un nuevo diseño, que suma y lleva a alguien que gana un salario mínimo incluso a ganar más retirado que lo que ganaba cuando estaba trabajando. Es decir, 130% de tasa de reemplazo. Es una reforma, por lo tanto, progresiva. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa para los trabajadores que ya ganan de 3 salarios mínimos y sobre todo para los que ganan más de 5 salarios mínimos? Ahí hay un componente que es fundamental y que no incorporó Hacienda tampoco en la reforma, que sí hemos discutido mucho con ellos, que es fundamental incorporar, que tiene que ver con el ahorro voluntario. El ahorro voluntario lo que va a hacer es que más trabajadores, sobre todo los que ganan más, tengan una pensión digna en estándares internacionales, que las tasas de reemplazo sean más altas. ¿Esto por qué? Porque el esquema, como está planteado, es el que ven aquí en esta tablita que les estoy mostrando. Alguien que gana entre 3 y 5 salarios mínimos, lo que se propone es que entre a un esquema que ha sido muy exitoso en Reino Unido y en otros países. Se llama enrolamiento automático. ¿En qué consiste? En que a trabajadores que ganan entre 3 y 5 salarios mínimos se les haga un descuento adicional o sea, como una contribución del trabajador, ya no del empresario, del 2% del sueldo. Esto se suma a lo que está contribuyendo adicional el patrón y el gobierno. Para trabajadores entre 5 y 10 salarios mínimos, el enrolamiento sería de 3.5%. Y para gente que gana más de 10 salarios mínimos, del 5% del sueldo. Esto lo que nos garantiza es que estos trabajadores tengan tasas de reemplazo del 80%. ¿Por qué no lo incorporó Hacienda? Lo ven bien, pero sentían que era importante mandar la reforma más, digamos, enfocada en quienes menos ganan, pero sin duda es un componente importantísimo. Ahora, ¿por qué es un mecanismo bueno? Porque en realidad cualquier trabajador que quiera salirse lo puede hacer de inmediato, diciéndole a su empleador, yo no quiero que me descuentes ni el 2%, ni el 3%, ni el 5%. Por eso se llama enrolamiento automático, porque lo que busca es vencer las barreras del comportamiento, que explican estas teorías de economía del comportamiento. Lo que dicen es, la gente es decidiosa para ahorrar para el retiro. La gente prefiere consumir hoy que ahorrar para mañana. La gente entiende que ahorrar no es muy popular, ni es la costumbre social. Entonces es una manera de ayudarle a las personas a ahorrar, pero que en lugar de pedirle al empleador, oye, descuéntame 2 puntos más de mi sueldo, lo que le tendrían que decir es, oye, yo no quiero ahorrar para mi retiro. Y ese mensaje nada más dentro de la cabeza de todos, pues nos puede doler un poco más que el pedirle a nuestro empleador que nos agregue un esquema de ahorro voluntario. Es algo literalmente que tiene que ver con la psicología de los seres humanos y que ha sido tan exitoso en países como el Reino Unido que ha facilitado que el 90% de las personas que están en este esquema se mantengan ahorrando para su retiro. Otro de los esquemas que no se incorporó, pero que sin duda el sector privado podemos ofrecer esta alternativa, es un esquema para que todos los trabajadores informales e independientes puedan tener con una aportación de 2,300 pesos al mes y haciéndolo por un periodo de 15 años, que es el mismo que tendrían que cumplir los empleados formales con un patrón formal. Si hacen aportaciones de 2,300 pesos por 15 años, cuando lleguen a los 65 años, pueden tener la pensión mínima garantizada. Y este esquema lo vamos a ofrecer las AFORES y las aseguradoras, pero queríamos que estuviera a nivel de ley, para que estuvieran obligados todos los actores a ofrecer este producto. Sin embargo, de nuevo, Hacienda ahí prefirió presentar o tener pues la opción más
limitada de la reforma. Otros temas importantes que tampoco se han incluido, pero que seguimos insistiendo e insistiremos en el Congreso que tienen que ir, tienen que ver con aspectos de género. Muy rápido se los platico. Normalmente hay una densidad de cotización menor de mujeres versus hombres en el mercado laboral. ¿Esto qué significa? Que las mujeres trabajan menos en un empleo formal que los hombres, y tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, cuando en una pareja la mujer, bueno, la familia toma la decisión de que salga la mujer de la fuerza laboral, que renuncie a su trabajo para cuidar a los hijos por un tiempo. ¿Qué se está planteando aquí? Que como en ese periodo el hombre sigue acumulando semanas, pero las mujeres no, pero está haciendo esta decisión o tomando esta decisión en beneficio de la familia, pero no es justo, no es parejo. Si esta familia decidiera divorciarse, pues ella quedaría en una clara desventaja frente al esfuerzo que hizo el hombre. Entonces lo que se propone es que independientemente de que sea hombre o mujer quien tome la decisión de salir de la fuerza laboral para cuidar a los hijos, si regresa en un periodo no mayor a 6 meses a otro trabajo formal, se le respeten las semanas de cotización para el cálculo de las 750 semanas que ahora se requerirían para lograr la pensión. Es un tema de equidad de género, de justicia básica, pero que tampoco quiso incorporar la Secretaría de Hacienda, un poco con la consideración de que ya existían los periodos de incapacidad. Pero esto no es un periodo de incapacidad, esto es una decisión de renunciar por completo y de salir de la fuerza laboral. Otro tema también importantísimo tiene que ver con generar incentivos para que los empleadores abran puestos de trabajo para personas que tienen 65 años o más. Muchas empresas deciden ya no mantener gente que tiene esta edad, me parece que de manera injusta, y además hoy una persona de 65 años, pues no son los 65 años de 1943. Hoy una persona de 65 años está pues en la plenitud de su vida, tanto intelectual, también de energía, de experiencia, y la idea es que se puedan mantener todavía como disminuyéndole la carga social o el costo de la seguridad social a las empresas. De esta manera, si se disminuye a la mitad el costo de la seguridad social, esa es la propuesta, se pueden seguir abriendo fuentes de trabajo para gente que tiene 65 años y más, que no se retiren, si es que ellos deciden, no como una obligación. Y además lo que se ha comprobado es que 5 años de trabajo, de los 65 a los 70, 5 años más de trabajo para una persona incrementa su pensión en 20%. ¿Por qué? Porque el saldo de ahorro para el retiro ya es muy grande y crece mucho más aceleradamente cuando el monto del ahorro es grande. 5 años de seguir contribuyendo, de seguir invirtiendo esos recursos, pues le van a dar una pensión más grande a esa persona. Y esa es la idea. Bueno, yo hasta aquí dejaría la presentación y más bien me gustaría pasar a preguntas sobre la reforma. Seguramente hay muchas dudas. Es un tema que me queda claro que no es el más sencillo de explicar y espero, me esforcé por tratar de hacerlo claro, pero obviamente estoy a sus órdenes para contestar cualquier pregunta. Yolanda Perdomo, tengo una pregunta. El sistema de la generación de transición, o sea, ¿eso sigue vigente o se modifica algo de esa generación de transición en esta nueva reforma? Todos los derechos de las personas que están en la ley 73, incluida esa generación de transición, no se toca, no los afecta. Es en realidad para mejorar el proyecto de retiro de quienes están bajo la ley 97, es decir, todos aquellos que empezamos a trabajar a partir de julio de 1997. Ok, gracias. Y tengo otra pregunta. Sí. Las aportaciones voluntarias bajo este nuevo esquema, o sea, se siguen contabilizando dentro del tope que existe para la declaración fiscal, ¿no?
O sea, Sí, si Yolanda, aportas a un PPR y aportas a la FORE, te lo suman y es el mismo límite, ¿no? O sea, no se subió ese límite, ¿sí? es correcto, no hay cambio en eso. Sí, Ok, gracias. de nada, Yolanda. Bernardo, habla Hilda Pérez. Yo Hola, había escrito en el chat, pero bueno, te lo hago por este medio. perdón. Bueno, te escuché con relación a los trabajadores independientes que pueden aportar hasta 2.300 mensuales por 15 años. ¿El gobierno va a hacer algún tipo de aportación para ellos? No, justamente no le estábamos pidiendo ningún tipo de esfuerzo adicional al gobierno, sino es algo que el propio sector privado puede ofrecer con un producto creado entre aseguradoras y afores. No le pedíamos una pensión de garantía para que precisamente no hubiera una negativa, porque se puede ofrecer, o sea, los números, las corridas actuariales que se hicieron para justificar la pensión mínima garantizada de todos los trabajadores formales, puede aplicar perfectamente para alguien que haga las mismas aportaciones, pero que sea independiente o informal. Dado que no va a estar en la ley, porque esa sí ya la dieron un poco por descartada, de todos modos, creo que haremos dentro del Consejo Coordinador Empresarial un anuncio en el sentido de tener este producto para todos los trabajadores independientes e informales. Oye, y otra pregunta que también había puesto ahí, que va ligada más con los estímulos para poder contratar gente con edad mayor, ¿no? Como mayores a 65 años. Claro. ¿Esto no bloquearía también el mercado, el ingreso al mercado laboral de gente joven? Es decir, no vamos a crear el universo de ninis, a incrementar ese universo. Fíjate que, o sea, generar incentivos, no en todos, digo, esto es un poco injusto, pero la verdad es que muchas empresas, sobre todo las que se dedican a temas de manufactura, que requiere trabajo manual, pues evidentemente no, o sea, buscan más empleados jóvenes, más mano de obra menos calificada. Pero este tipo de empleos, los que podrían abrirse con estos incentivos, pues es más bien posiciones para gente ya con mucha experiencia, que aportan otras cosas a las organizaciones, pero que hoy lo estamos perdiendo a los 65 años de edad. Creo que complementaría más nuestro mercado laboral. Y obviamente sería una decisión de cada persona el mantenerse o no, pero sí generas un incentivo para no perder esa capacidad. Y hoy hay que tener en cuenta también, cuando nosotros lleguemos a los 65 años, pues mucha gente seguramente no se siente ya dispuesta a decir, ya no trabajo, ¿no? Y ahora voy a estar retirado, pues no sé, hasta los 90 años de edad, ¿no? Que la expectativa de vida se está aumentando. Entonces, creo que es algo para equilibrar un poco el mercado laboral. No estoy seguro que tenga ese efecto, sino más bien de aprovechar la experiencia y pues las ganas de trabajar. No, bueno, está bien, estoy de acuerdo. Oye, y una tercera y última pregunta, un poquito técnica, con relación a los parámetros. Sí. Si ustedes establecen el número de semanas que se van a cotizar de acuerdo a indicadores, no sé, de empleo, experiencia, etcétera, ¿por qué no crearon parámetros variables o dinámicos? ¿Por qué fijos? ¿Fijos con qué? Sí toma en cuenta el monto de la pensión mínima garantizada, Hilda. Toma en cuenta el nivel de salario, los años más bien, las semanas de cotización, la edad. Es una tabla dinámica, ¿no? Se presenta así, pues para poderla explicar rápido, pero en realidad, pues sí es una curva actuarial que tiene varios parámetros que son variables. Ok, gracias, Fernando. De nada, Hilda. Hola, buenas tardes, Bernardo. Hola, Josué. Una preguntota. ¿Para cuándo se tiene previsto que entre en vigor, o sea, que ya entre en función esta iniciativa de reforma? ¿Qué plazo sería el que le toma a los legisladores aprobarla y tentativamente para cuándo ya comenzaríamos con la marcha de esto? Esto lo que sabemos es que se va a presentar en septiembre. Ojalá el Congreso decida aprobarlo rápido, pero entraría, de ser aprobada,
en el momento en el que se publique, entra en vigor al día siguiente y podría beneficiar ya a cualquier trabajador que tenga 65 años, 750 semanas, ya podría solicitar la nueva pensión mínima garantizada, que no lo dije ahí, pero se incrementa. Hoy la pensión mínima garantizada es de 0.8 salarios mínimos. Va a crecer a 2.2 UMAS, ¿no? Y entonces esto es muy positivo porque también crece la garantía esta que les platiqué al principio de la presentación. Gracias. De nada. Bernardo, tenemos unas preguntas en el chat. Sí. Mira, Rodrigo Corominas pregunta, ¿nos podrían indicar cómo se pretende incrementar las semanas de cotización de 750 a 1,000 semanales? ¿Se llevarán también en los 8 años que se está incrementando la aportación patronal o será en algún otro periodo? Exactamente. Están planteando, ahí en el diseño, la Secretaría de Hacienda está planteando ir subiendo gradualmente hasta llegar en 10 años a las 1,000 semanas. Como límite inferior, ¿no? Y también tengo una de Hilda, si los trabajadores independientes aportan los 2,300 mensuales. Pero ya me la respondió, ¿eh? Gracias. Sí, A ti, gracias. Era todo. Perfecto. Y hay otra. Dice, con esta reforma se calcula que los activos administrados por las AFORES representarán cerca del 40%. Están planteando modificaciones en el régimen de inversión. Sí, Tiffany, lo que se plantea ahí es, la expectativa es que una vez que la reforma, o sea, que las aportaciones estén en niveles del 15%, el nivel de ahorro o el saldo alcance en 10 años 30% del Producto Interno Bruto. Hoy es 17%. Pero tendrían que darse los 10 años de crecimiento de las contribuciones para que entonces ya el saldo creciera mucho más rápido. Sí, lo que anunciaron el 22 de julio el secretario de Hacienda es que junto con esta reforma iban a darle un nuevo impulso a la que enviaron en enero del 2019 al Congreso, que busca justo lo que tú dices, mejorar el régimen de inversión de las AFORES. ¿Cómo? Quitando límites que están en la ley y pasándole la facultad de determinar esos límites de cuánto se puede invertir en distintos tipos de instrumentos financieros a la Junta de Gobierno de CONSAR, donde están obviamente representados el tripartismo, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y otras entidades de gobierno como el IMSS, el ISSSTE, etc. También esta reforma mejora la manera en la que se pueden administrar los fondos de retiro, las CIEFORES, dejando de ser sociedades anónimas y siendo fondos, que estos se constituyen ante el regulador, ante CONSAR. Entonces el costo administrativo de manejar esos recursos disminuye dramáticamente. Entre otras cosas, entonces sí se busca que esta mejora al régimen de inversión todavía ayude a incrementar aún más los rendimientos que pagan las AFORES. Eso no lo comenté, pero hemos pagado en los últimos 23 años anualmente 11% de rendimientos en términos nominales. En términos reales, quitándole la inflación, es como 5.3%. Son rendimientos muy buenos, pero que con estos cambios creemos que todavía se pueden mejorar más. Otra pregunta ahí de Jesús Hernández dice, ¿se pensaría en proponer más adelante una reforma similar para los trabajadores que cotizan al ISSSTE? Yo creo que sin duda se tiene que hacer, Jesús. Mira, yo que fui servidor público y luego me regañan por andar diciendo esto, pero es cierto. Nos quejamos mucho de la simulación que hacen a veces los patrones de no reportar el sueldo completo de los trabajadores para pagar contribuciones sociales más bajas. Pero algo que pasa muy seguido en el gobierno, no muy seguido, pues así está definido desde los 90, es que los servidores públicos ganan un sueldo base, sobre todo los mandos medios superiores, y una compensación garantizada. Y la compensación garantizada
pues que yo me acuerdo en algunos casos es hasta el 80 o 90% del sueldo total, pero el gobierno paga contribuciones sociales y contribuciones como por ejemplo a la FORE sobre el sueldo base. Y sí, la tasa de contribución del ISSSTE es del 11%, no es del 6.5%, como en el caso del sector privado, pero la base es muy bajita. Entonces, ojalá, yo te diría que si en el gobierno más bien calcularan el 11% sobre el sueldo completo, sobre el sueldo integrado, no sobre el sueldo base, parte de este problema del bajo ahorro se resolvería. Y también el número de semanas, aunque en el gobierno es más factible llegar a las 1.250 semanas, ahí no se da tanto el problema del sector privado, pero yo creo que tendrían que equipararse para que no hubiera ahí arbitrajes regulatorios. Lo que hemos escuchado, y lo dijo el presidente, es que esa reforma, una vez que pase esto y que acabe la pandemia, la analizarían, porque evidentemente ahí el patrón es el gobierno y tendría que estar pagando más contribuciones sociales, y ahí va de la mano pues de la estrechez fiscal que está viviendo el gobierno. Andrés Nolasco pregunta, ¿se podría dar un efecto de aminorar la masa de población económicamente activa por jubilación temprana? Es decir, que la gente quiera trabajar menos o retirarse más joven de la masa productiva. No, porque la edad de retiro en realidad no cambia, se mantiene en 65 años. Entonces no hay, bueno, 65 años por vejez, 60 años por cesantía, pero si te retiras a los 60 te vas a llevar una menor pensión y una menor pensión mínima garantizada porque no estás llegando a la edad oficial de retiro, que son los 65 años. No sé si con eso contesto tu pregunta, Andrés, o no capté bien la pregunta. Perdón. Gracias, Andrés. No sé si hay alguna pregunta adicional. Josué Vázquez pregunta, ¿de qué manera se tiene previsto enfrentar las prácticas de simulación que se podría empezar a incrementar en muchas empresas para eludir cargas sociales? Sin duda este tema que tocas es importantísimo, Josué. Sí, la Secretaría del Trabajo está haciendo un esfuerzo muy grande por evitar la simulación. Están haciendo auditorías muy serias a las empresas de nuestro país y el IMSS también. Esa es la única manera de combatirlo, ¿eh? El realmente verificar que las empresas están reportando lo que realmente ganan los trabajadores, y solo puede ser a partir de la supervisión. Pero es me consta porque se lo he escuchado a la Secretaría del Trabajo, es una de sus prioridades, y más con este tipo de reformas, pues se tiene que incrementar esa vigilancia. Si pregunta Yolanda Perdomo que si puedo volver a explicar qué pasa cuando el ahorro en la FORE es menor que la PMG. Exactamente. O sea, digamos que al final ya cuando cumpliste los 65 años, llegas con el IMSS y le dices, a ver, yo me quiero retirar. Entonces, el IMSS lo que hace es ve el saldo de la FORE y compara si las mensualidades para las cuales te alcanzarían o la renta vitalicia que podrías comprar es igual o mayor a la pensión mínima garantizada. Si es el caso, entonces te dice, puedes comprar una renta vitalicia con los recursos de la FORE. Pero en caso de que sea menor, ahí lo que el IMSS te va a decir es, te voy a pagar la pensión mínima garantizada, eres elegible por edad y por semanas cotizadas, y entonces ya esta va a ser tu pensión por el resto de tu vida física. Y así es como funcionaría, así es como funciona él. Yolanda, perdón. Muy bien. Pues creo que no hay preguntas adicionales, Gerardo.
Muy bien, no, al contrario, maestro Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, agradecemos esta extraordinaria participación en un tema que creo que ha causado mucha inquietud, mucho interés, también de alguna otra manera muchos comentarios, de alguna otra manera también, bueno, ¿qué puedo decirte? Conflictos, ¿no? Pero lo has explicado considero, muy bien, cosa que te agradecemos en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, México, y la Global Business School. De verdad, tu gran disponibilidad para poder explicar este tema tan interesante. Mucho